Hola, mi nombre es José Bustamante, estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, y a continuación estaré hablando acerca de las bases de datos en Microsoft Access y cómo crear un programa en visualbasic.net y entrelazarlo con una base de datos en Access. También estaré comentando un poco acerca de cómo crear la base de datos y algunos conceptos adicionales. Hola, soy yo de nuevo y continuamos con la presentación. Una base de datos es una colección organizada de información estructurada o datos típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. Una base de datos es usualmente controlada por un sistema de gestión de bases de datos conocido por sus siglas en inglés DBMS. Las tablas son objetos de base de datos que contienen todos sus datos. En las tablas, los datos se organizan con un arreglo en formato de filas y columnas, similar al de una hoja de cálculo. Cada fila representa un registro único y cada columna un campo dentro del mismo registro. Los campos son los componentes que proporcionan la estructura de una tabla. Para crear una base de datos, en el caso de que no se requiera utilizar una plantilla, se puede crear eh, a través, se puede crear utilizando sus mismas tablas, formularios, informes y otros objetos de la base de datos. Debe hacer clic en Archivo, Nuevo, luego en Base de datos en blanco. Debe escribir el nombre del archivo en el cuadro nombre de archivo y bueno, en caso de que requiera cambiar la ubicación predeterminada del archivo, debe buscar la ubicación y seleccionar la nueva carpeta. Luego, clic en aceptar y crear. Access crea la base de datos con una tabla vacía denominada tabla 1 y luego abre esa tabla en la vista de hoja de datos. El cursor se coloca en la primera celda vacía de la columna y debe hacer clic en agregar. Comience a agregar los datos o puede pegar los datos de otro origen, simplemente en caso de que no quiera rellenarlos directamente. Cuando agregue una nueva columna a la hoja de datos, se define un nuevo campo en la tabla, en función de los datos que se escriben. Access establece automáticamente el tipo de datos de cada campo. Para agregar una tabla, debe seleccionar agregar nueva tabla en una base de datos existente mediante los comandos del grupo tabla de la pestaña crear. Crear una tabla empezando en la hoja de datos. En la vista hoja de datos puede escribir datos inmediatamente y dejar que Access cree la estructura de la tabla predeterminadamente si se requiere. Los nombres del campo se asignan numéricamente, es importante esto, como campo 1, campo 2 y sucesivamente. Access establece automáticamente el tipo de datos de cada campo, según los datos que se escriben, ya sea entero, booleano, carácter, etc. En el grupo de tablas de la pestaña crear, haga clic en la tabla imagen del botón Access crea la tabla y selecciona la primera celda vacía de la columna. Luego debe hacer clic agregar y ahí prosigue con la creación de la tabla. Ahora que tenemos noción de cómo crear una base de datos, vamos a proceder con la presentación del programa y la base de datos de la evaluación. Principalmente el programa se llama Businet y básicamente es un programa de control de un negocio donde se permite la facturación de ventas a clientes directamente. Se pueden registrar nuevos compradores, nuevos proveedores, se puede llevar el control del inventario y existencias y bueno, entre otras cosas, ventas, compras para generalizar. Para empezar el programa inicia pidiendo un usuario y contraseña en donde dependerá de cada operador encargado de turno. Debe ingresar su usuario y contraseña para poder iniciar sesión y luego tendrá acceso al siguiente menú en donde podrá escoger si punto de venta, inventario, clientes, proveedores, ventas o compras. Y tiene la opción de cerrar la sesión directamente. Como primera tabla tenemos el punto de venta, que es en donde se permite agregar la facturación, que en realidad sería la tabla de ventas.
en donde nos permite cargar un nuevo producto que se está vendiendo, la descripción, sería el nombre en este caso, la cantidad, el precio, el subtotal, el IVA a cancelar, si es o no exento o si en dado caso lleva el cliente acumulado un exento de otros productos, el total a cancelar, la fecha, número de factura, método de pago y luego si quiere agregar más productos a la compra o totalizar e imprimir directamente. También podría cerrar sesión. Acá vemos otra de las tablas que sería cliente con sus campos. Nombre, tendría otro campo que sería apellido, cédula de identidad, dirección corta, número de contacto y correo electrónico serían los campos de esta tabla. En el caso de otra tabla que sería producto, tenemos el código de producto como primer campo, también nombre, proveedor y la fecha de elaboración y vencimiento que serían los otros campos de esta tabla. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado la información y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.